5 y el bloque 6. El bloque 5, como veis, se refiere a secularización y la increencia. Había una asignatura que lo trata más directamente y más en detalle, entonces no os pido un trabajo al respecto, pero sí os comparto estos textos de apoyo de Elizabeth Johnson, de Rico en Misericordia, capítulo 2 y 3, que sí que de una manera muy didáctica recopilan un poco la historia de cuando, digamos, la teología se desenganchó de la cultura o cuando la cultura se desencantó de la teología, que eso siempre va en ambos sentidos. Y también cómo vivir esta realidad desde una visión holística, ¿no? Católica, quiere decir para todos, buscando intereses comunes, quizás suene mal, pero intereses de toda la humanidad en torno a lo que la fe cristiana propone. Eso también, este texto también tenéis en nuestro manual. En este caso no os he pedido que lo, que lo leáis, pero sí os propongo estos dos textos. En el capítulo 2 del libro de Elizabeth Johnson, titulado Ateísmo y Fe en un mundo secularizado, por un lado comenta un dato que nos puede resultar interesante, que es un dato estadístico, que en un censo parcial de la población mundial llevado a cabo en el año 1900, un 2% de las personas investigadas se declararon personalmente ateas. En el año 2000, o sea, 100 años más tarde, un siglo más tarde, ese número era de un 20%. ¿Vale? Entonces, esta situación nos presenta como mínimo dos hitos de la realidad en la que nos estamos encontrando, que es que los antecedentes cercanos a la situación actual, centrando la atención en los factores históricos que han planteado, son un reto para la religión y continúan conformando nuestra historia. Y por otro lado, el segundo punto es que el significado de la fe está en el mismo contexto, está inmerso en el mismo contexto. De forma que los conceptos de Dios sometidos al fuego purificador, como dice ella, del ateísmo, son capaces de colmar el anhelo de la humanidad de hoy. Esa sería un poco su pregunta, ¿no? Su cuestión, que si la teología, en cuanto este método, ¿no? de la transmisión de la experiencia de Dios nos puede llevar, puede ser interesante y de qué manera a las personas de hoy en día. Entonces, podríamos decir que el siglo XIX es el siglo ya de una civilización, de una sociedad civil, donde la identidad religiosa pues deja de ser tan patente en la convivencia y la conciencia de las decisiones vitales. Entonces, se va buscando otra base, ¿no? Que no sea la religiosa a partir del siglo XVI, de algo que unifique la conciencia social, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, y esto fue también un motivo del distanciamiento, ¿no? Otro factor de distanciamiento sería el desarrollo de las ciencias naturales, que es el bloque 6 al que vamos a pasar enseguida, porque es un poco profundizar en ese, ¿no? Hay mucha gente que se considera increyente porque, digamos, tiene otros dogmas, ¿no? El dogma de la ciencia, ¿no? Un tercer motivo de este distanciamiento, según nuestra autora, es la presión hacia la autonomía humana, que, que justo está ya con el giro cuando Taylor ya en el siglo, a finales del siglo XX, ¿no? Habla pues, sobre todo con referencia a la luna, ¿verdad? Cuando uno por un lado se puede desplazar tan lejos, pero por otro lado ve que ya la Tierra deja de ser el punto de referencia para los seres humanos, ¿no? Entonces, estos puntos de referencia cósmicos, pues
al final también nos acercan a la incógnita de Dios, de alguna manera. En todo caso, pues seguimos enfrentándonos pues, con estas teorías pues, de la proyección, que Dios es una proyección, como Feuerbach, o que Dios es opio al pueblo, como decía Marx, en el sentido de que los anhelos, ¿no?, de los pobres se reflejan de alguna manera en esta imagen de Dios redentor, ¿no?, mientras que realmente deberíamos trabajar en el ahora por el bienestar de las personas. ¿No? Y luego, pues en cuanto a la proyección freudiana, ¿verdad? También patriarcal de un Dios, pues padre, ¿no? Lejano, ¿no? Que arranca de su seno a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que hizo, pues al menos los occidentales, pues rebajáramos nuestra fe en un Dios bueno, ¿no? Bueno, sin embargo, pensando sobre estos fenómenos pues, científicos, sociales, ¿no?, de esta secularización o de la globalización o de la increencia, que de hecho en el texto de García Roca que tenéis propuesto para el foro o en otros textos que tenéis colgados en los recursos de Lluís Oviedo, podéis ver que estos fenómenos pues, pueden ser como siempre, ¿no? Una crisis, fenómenos de una crisis, muestras signos de una crisis o de la oportunidad, ¿no? De que podamos ofrecer a las personas necesitadas el sentido, ¿no?, de su vida, que no termina en lo material o en estas proyecciones, que no es solamente una invención de nuestra mente, ¿no? En todo caso, Karl Rahner pues, considera que vivimos en una especie de estación, ¿no?, del invierno, ¿no? Si tuviéramos que comparar el auge de la fe o de la relevancia, ¿no?, de la fe en el mundo circundante, pues hablaríamos no de la temporada de primavera, donde florece, eh, ni ahora de verano que da frutos, sino ni siquiera de otoño donde le caen las hojas, sino ya casi enterrada, ¿no?, bajo la nieve, ¿no?, como diría este teólogo alemán, ¿no?, desde su clima de invierno muy duro de Alemania. Bueno, en todo caso eso también nos permite, ¿verdad? Imaginaos cobijados ahí en casa, pues con algo calentito para mirando las estrellas de la noche, ¿no? Siempre los místicos ven la noche también, ¿no?, este invierno, esta oscuridad, como una oportunidad para ver las estrellas, soñar, reflexionar y cambiar, ¿no? Se hacen preguntas, ¿no? Podemos cuestionar, afloran también preguntas, ¿no?, pues eso, por el sentido. Eso es un poco lo que nos plantea eh, Elizabeth Johnson, ¿no?, cuando dice que en lugar de identificarse como el ser más lejano, el misterio santo está profunda y personalmente comprometido con todas las realidades del mundo que nos rodea, incluidas todas y cada una de las personas que plantean preguntas y viven anhelantes. Más aún, el misterio santo está comprometido especialmente con quienes viven desesperados y se sienten malditos, abandonados. Por tanto, una de las preguntas que se puede hacer durante este invierno es eso, ¿qué es la fe? No podemos seguir viendo en la fe ante todo un acto intelectual de aceptación de una serie de credos, verdades, aunque sin duda, por supuesto, la teología, la fe, lo que estamos haciendo, tenga este componente intelectual. Tampoco podemos identificar la fe simplemente con un surtido de determinados sentimientos, consolaciones, aunque por supuesto no pueda faltar emoción, ¿no? Y como aparece en la Biblia, la fe es ante todo una decisión existencial, una actitud, ¿no? Hablábamos de la teología como método en cuanto a un modo de plantear la pregunta teológica, ¿no? No solamente como una ciencia con cierta relevancia social,
sino con coherencia social, sino precisamente una experiencia de transformación que tenga relevancia personal, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto a los desafíos de la secularización y de la increencia, lo que nos propone tanto Oviedo como Elizabeth Johnson son pautas, ¿verdad?, de relación de Dios con el mundo. Es curioso también en el texto sobre la Trinidad de Picazo, ¿no?, que habla del itinerario de Dios al hombre, ¿no?, del Dios a la humanidad. Nosotros estamos acostumbrados a esta iniciativa humana en los últimos siglos que casi nos sorprende que podamos hablar o que nos atrevemos a hablar de, del itinerario, ¿no?, de la relación con Dios, con algo tan trascendente, ¿no? Entonces, es importante quitarnos de encima la concepción ingenua de lo divino, sobre todo en el mundo de los jóvenes. En concreto, ¿no?, al pedir a Dios que nos aleje de ciertas concepciones populares de la divinidad típicas de la cultura, ella habla de cultura americana, reconocemos que una de las tareas que han de aceptar los creyentes actuales es la de buscar al Dios rico en misericordia, del que dan testimonio tanto la escritura como la tradición viva en su momento de plenitud. Bien, eso sería un poco el resumen del capítulo 2, y el capítulo 3 es más denso, más complejo teológicamente, habla del cielo y tierra que están llenos de tu gloria, ¿verdad? Es que el cántico que también recitamos o rezamos, y allí plantea estos puentes entre el ateísmo y la espiritualidad, en concreto la espiritualidad ecológica. En la era nuclear o en la era de esa sensibilidad por la sostenibilidad tan pronunciada como tenemos, probablemente la cura o el cuidado de nuestro entorno sea tanto la fuente de espiritualidad que nunca ha faltado en la teología cristiana, y hay que descubrirla precisamente con San Francisco de Asís, y la teología de la creación de Moltmann y las teologías feministas también lo recuperan precisamente, porque allí es donde también la teología quizás haya perdido su terreno específico, abandonando este pensamiento teológico ecológico. Bien, la teología natural se separó de la teología mística hacia el siglo XVI, XVII. Claro, haciendo que el razonamiento filosófico fuera como superior al otro, ¿no? Donde el análisis teológico no lograba transmitir la experiencia religiosa. El desafío, entonces, con el que se encuentra la teología occidental contemporánea con respecto al ateísmo es un hecho, ¿no?, que en el siglo XXI no debemos cometer el mismo error. La teología necesita hoy en día apelar a la experiencia religiosa, una de cuyas formas precisamente es la contemplación y la conciencia de la tierra. La toma de conciencia de cómo las prácticas humanas de contaminación, reproducción desenfrenada y utilización con ánimo consumista de la tierra y del mar están agotando rápidamente nuestro planeta como hábitat de seres vivos, genera en la humanidad una experiencia negativa contraria, la cual nos advierte que el tesoro de la naturaleza está hoy sometida a una amenaza mortal. ¿No? Y sin embargo la tierra está llena de tu gloria. Esta visión religiosa ecológica del mundo está generando precisamente en muchos cristianos una nueva teología natural, completamente distinta de la que durante la Ilustración se basó en la deducción filosófica. Entonces, precisamente pues la gloria era la metáfora de
de personalización, de la cercanía, del cuidado, de Shekinah, de Ruah, de Sofía. El Nuevo Testamento explota a fondo estos significados de la gloria que se traducen al griego doxa. El tema de la participación, que es un concepto que ya he mencionado de Tomás de Aquino y también de Duns Scoto, lo que es tal cual por esencia es causa propia de lo que es tal cual por participación, nos muestra cómo formamos parte de la naturaleza y todos formamos parte de la creación de Dios. Ahí está, ¿no? en este concepto de la participación. Por lo tanto, la conclusión será que la tierra es un sacramento. Por lo tanto, el reto no solamente será la sostenibilidad para poder comer, sino como pues el cuidado de este sacramento primario de la gloria de Dios que es la tierra. Y allí los teólogos también, con esta actitud profética, podemos poner en valor la contemplación, que no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que inflama el alma al espíritu de amor, como dice San Juan de la Cruz. La práctica de la misericordia está impulsada por esta dinámica de la contemplación que no conlleva la liberación si no se practica. En medio de la actual crisis ecológica, la visión del mundo natural como sacramento de la gloria de Dios impulsa a las personas contemplativas a extender el modelo de justicia hasta abrazar toda la tierra. Y en primer lugar, se trataría de reconocer el abuso de la explotación de la tierra y de la explotación de las personas, animales. Por otro lado, transformar el abuso desde el recuerdo, la narración y la solidaridad. Y, finalmente, estas prácticas se deben reconocer en las exigencias cognitivas de la razón religiosa, que si se mantienen de la experiencia, pues no podrán brillar, hacer brillar o mostrar cómo brilla la misericordia de Dios y su gloria. ¿Vale? Esto sería un poco la visión de la transformación o las pautas que debemos seguir para llegar a esa teología transformadora, a esta teología aplicada y sobre todo a estos puentes de conexión con la increencia y la secularización. Y por otro lado os proponía también una lectura para el bloque 6 de 2 capítulos del libro de Sandra Harding que se titula Ciencia y Feminismo. Estos 2 capítulos no están destinados a que reivindiquéis los feminismos, ni mucho menos, sino a que nos demos cuenta de que los problemas, lo que plantea la ciencia, los razonamientos y procedimientos están sesgados y están seleccionados, ¿no? O sea, la neutralidad científica, la preocupación o las actitudes o incluso selección de intereses está condicionada por los autores y por los problemas, ¿no? En este libro Sandra Harding pone de relieve el problema tanto de la mujer en la ciencia como el problema de la ciencia en el feminismo, ¿no? Y sobre todo desafía, o sea, plantea 4 desafíos de la ciencia y metodología desde la clave feminista para ilustrar la falta de universalidad o la falta de neutralidad y el pseudocientificismo de la misma ciencia, que al final sigue siendo una narración y un relato donde hay un intérprete y hay un autor y unos lectores y unos receptores, ¿no? Los paradigmas científicos que rechazan la visión teológica son análogos a la exclusión de las mujeres dentro de lo que es la reflexión teológica. Y a su vez, ahí se puede encontrar un nexo entre conexión humanista que permita a la teología un mayor diálogo con las ciencias
sociales actuales, ¿no? Por otro lado, también la relación de la teología con la filosofía como ciencia debate su propio estatuto epistemológico y su propio pragmatismo. Es decir, tanto la ciencia como la teología están sufriendo una transformación de sus propios fundamentos en función de las culturas que le otorgan su valor. Bien, Harding, en el transcurso de estos dos capítulos que os propongo, afirma que la crítica del método no supone romper con la investigación sistemática, ¿vale? O sea, que no se trata de rechazar la ciencia por ser ciencia, ni por ser dogmática igualmente como a ver, Ricker habla de la ideología de muchas ciencias, entre ellos incluso de la teología. Eso no quiere decir que hay que abandonarlos, ¿no? Lo que sí pide es evitar el androcentrismo subyacente en las descripciones, explicaciones y comprensiones de la realidad, tanto a la estructura de la ciencia como a la teología. ¿Vale? La tesis de la unidad de la ciencia, tan importante para los miembros del Círculo de Viena, por ejemplo, en el siglo XIX, se verá invertida en un paradigma del discurso racional en cuanto moral y político, en vez de científico y abstracto. La crítica de los presupuestos tradicionales metodológicos en la teología no solamente pondrá en duda la metodología científica de la teología, sino también la relevancia del método teológico actual en cuanto tal de las culturas modernas, donde ni Dios ni la tradición gozan de la misma credibilidad que la racionalidad científica. Es decir, la teología tiene que habérselas con las dificultades internas de sus propias pautas metodológicas, como con su credibilidad con respecto a las demás ciencias. En segundo lugar, lo que afirma Harding es el método en cuanto tal se apoya en la equidad, pero que no es una simple igualdad entre las mujeres y los varones que participan, ya que las ciencias sociales a menudo se utilizan al servicio de los proyectos sociales existentes racistas u homófobos. La selección de los problemas e investigaciones que deciden cuáles son los que menos se necesitan se han inclinado hacia la percepción de los varones, lo que resulta desconcertante desde el proyecto de una ciencia objetiva. Los símbolos, los relatos, las metáforas de la ciencia en cuanto al texto se ven en las metáforas de la política de género, escrita por los padres de la ciencia moderna, mientras que otras epistemologías suponen una relación entre saber y ser, entre epistemología y metafísica alternativa de las epistemologías dominantes. Estas se elaboran para buscar las formas del saber de la ciencia y de las formas de estar en el mundo. El tercer aspecto que subraya Sandra Harding es la necesidad de explicar una situación paradójica en cuanto al problema epistemológico, donde el feminismo aparece también como un movimiento político del cambio social. El problema consiste en explicar cómo se puede incrementar la objetividad de una investigación desde una interrogación politizada. No se puede tratar a las mujeres como otro grupo social y su pensamiento como homogéneo, ¿vale? Las experiencias de las mujeres no son suficientes fuentes de autoridad para poder plantear un programa epistemológico completo, dado que la intersección de otras condicionantes como la raza, el origen o la clase social también influyen en la valoración de los objetos de la ciencia y sus problemas. Finalmente, el último punto de Harding plantea un conjunto de problemas y contradicciones en los discursos epistemológicos también feministas, del que existe doble eje de actuación para permitir que la ciencia sea más amplia. La recepción del trato más equitativo dentro de los campos científicos y el planteamiento de medios en los que la ciencia involucrada en proyectos masculinos se pudiera utilizar con fines emancipadores. ¿Vale? Entonces estas son un poco las propuestas para el bloque quinto y bloque sexto, ¿vale? Que os invito a desarrollar, y para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.